Bienvenido a este programa especial donde tú vas a recibir una palabra de Dios que va a fortalecer tu vida en este día. Que el Señor te bendiga grandemente. Le habla el pastor Carlos Barranco. Vamos a ir al libro del profeta Jonás. En el capítulo 1 leeremos verso 8 en adelante para la gloria de nuestro Dios. Y dice así la santa y bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Padre, gracias por tu palabra, que traen bendiciones a nuestras vidas cada vez que abrimos la Biblia y la leemos. Te pido ahora, oh Dios, que pongas sabiduría en mis labios para predicarla y para que todo aquel, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Es bueno recordar lo que había acontecido con Jonás. Según nos revela la palabra de Dios, Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. Y en esa huida había descendido a Jope y había pagado un pasaje para viajar a Tarsis. Cuando tomamos esta palabra, gloria sea el nombre del Señor, y la comparamos con unas palabras que dijera el salmista David en el Salmo 139, verso 7, donde David pregunta, él se hace una pregunta a sí mismo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Queriendo decir que no había un lugar, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni encima de la tierra, donde se podía ir o huir de la presencia de Dios. A sabienda de esto, este hombre, este profeta, hizo un intento de huir de la presencia, no tan solo huir del lugar donde él residía, sino tratar de desligarse espiritualmente hablando de los compromisos que se contraen cuando usted es una persona que vive, ministra, gloria sea al Señor, y participa de la presencia de Dios. El lazo de comunión que hay con aquellas personas que viven en la presencia de Dios, que participan en la presencia de Dios, que ministran en la presencia de Dios, es un lazo muy estrecho. Porque esa persona, si así se podría decir, es un altar vivo, andante, y donde quiera que esté, allí está la presencia de Dios. Aunque la decisión que toma este hombre de huir, de apartarse, de tratar de esconderse de la presencia de Dios, él sabía que iba a ser nula. Y yo puedo comentar aquí de que como Dios es nuestro creador, nuestro formador, quien nos formó en el vientre de nuestras madres, Él nos conoce nuestros pensamientos, sabe lo que hay en nuestros corazones. Por lo tanto, Él sabe lo que nosotros vamos a hacer
antes de hacerlo. Jehová sabía que Jonás iba a intentar huir de su presencia. Por lo tanto, Jehová prepara, si se puede llamar así, un plan. Dios prepara un plan para Jonás. Hay pasajes en las Sagradas Escrituras que nos muestran a nosotros lo que pasa en el cielo, en el trono, cuando Jehová se reúne con sus ángeles y con los espíritus para hacer cosas en la tierra. Me imagino, porque la Biblia no habla esto de Jonás, gloria sea el nombre del Señor, Micaías, en el capítulo 23 ya de Primera de Samuel, cuando Micaías le profetizó al rey Acat, gloria sea el nombre del Señor, que hubo una reunión en el cielo para ver en la tierra a quién iba a enviar Jehová, porque tenía que enviar no un espíritu, no un ángel, sino un mensajero de su presencia para ir a Nínive, a predicarle a aquella gran ciudad, porque el pecado de la ciudad había subido a la presencia de Dios. Dios conocía la actitud de Jonás. Dios sabía lo que había en el corazón de Jonás. Dios sabía cómo iba a responder Jonás. Por lo tanto, preparó todas las cosas. Jonás hiciera lo que había en su corazón. Hay personas que realmente están erradas pensando de que Dios no sabe lo que ellos van a hacer, que Dios no sabe qué decisión van a tomar ellos. Dios, antes de que tú tomes una decisión, ya Él sabe cuál decisión tú vas a tomar. La forma de llevar a Jonás hasta Nínive tenía un propósito de Dios. Dios quería que llegara de una forma, no como pensaba llegar Jonás, tal vez a través de una embarcación. Gloria sea al Señor. Dios había pensado de qué forma llegaría Jonás y cómo lograría impactar a la ciudad de Nínive. Alabado sea el Señor. Cuando Jonás entra en la barca, la palabra de Dios nos narra de que la barca estaba ahí en Jope, estaba esperando a Jonás, esperando precisamente el mensajero de Dios. Esa barca no se iba a mover sin que el mensajero de Dios subiera. Dios sabía que Jonás iba a descender a Jope y iba a pagar pasaje para Tarsis, iba a subir en esa embarcación. Por lo tanto, preparó la tempestad, parecido a lo que ocurrió en el capítulo 14 de Mateo con Jesús y los discípulos, cuando Él los mandó a subir en la barca. Suban a la barca, pero en este caso fue Él que lo mandó. En el caso de Jonás, Jonás creía que él estaba huyendo, pero en esta huida, Jonás estaba cumpliendo el propósito de Dios. A veces huir, gloria al Señor, está en el propósito de Dios. Hay personas que huyen para no asumir responsabilidad, gloria al Señor, pero es para que vayan y hagan y aprendan lo que Dios quiere que aprendan. Todo tiene su tiempo. Dios controla todas las cosas y a su tiempo se manifiestan todas. Me parece que Jonás, conociendo a Dios, sabía que iba a traer una consecuencia a su vida. Lo que él no sabía cuál era la consecuencia que iba a venir sobre él al intentar huir del llamado de Dios para ir a Nínive. La palabra del Señor, gloria sea al Señor, nos dice que Jonás entró en la barca, descendió a la bodega de la barca, o sea, al primer piso de la barca. Allí se ocultó, gloria sea al Señor, porque no quería que lo identificaran los marineros, ni que se dieran cuenta, gloria sea al Señor, los marineros, bendito sea el Señor, de quién era él. ¿Quién era él? O sea, Jonás prácticamente para los marineros del barco era un forastero, un pasajero, alguien que viajaba con ellos en las cargas, donde estaban las cargas. Gloria sea al Señor. Allí desciende Jonás. Jonás sabe que va a haber
una consecuencia de esa huida, una consecuencia de ese segundo descenso que él hace, porque dice la Biblia, descendió a Jope y ahora desciende a la parte más baja del barco. Cuando las personas se apartan de la presencia, comienzan a descender y van descendiendo hasta que caen en el lugar que Dios quiere que caigan, como el hijo pródigo, para que entonces reaccionen y piensen que solo Dios lo puede ayudar. Como Jehová había preparado una tempestad, había preparado también un gran pez, dice la Biblia. Y ese gran pez aparece al lado de aquel barco. Desde que el barco estaba comenzando a salir del puerto de Jope, este pez escorta, un pez escorta, comenzó a moverse al lado del barco y precisamente del lado del que Jonás iba a ser tirado, porque Dios sabía de qué lado Jonás iba a ser tirado, y Dios le dio instrucciones a ese pez. Vemos aquí, hermanos, la mano del creador de todas las cosas, que habla con los animales, que habla con los peces del mar, que habla con las aves, que ellos, cada una de su creación, entienden el idioma de su Dios, el idioma de su creador. Las instrucciones que Dios le da a ese gran pez es permanecer al lado del barco del cual iba a ser tirado Jonás. Dios sabía de qué lado iba a ser tirado. La instrucción era que ese pez tenía que viajar ahí, a ese lado, no podía apartarse, no podía descuidarse, tenía que estar atento a ese hombre que iba a ser lanzado, porque imagínese usted si ese pez se hubiese descuidado y no hubiese estado pendiente de Jonás, lo que hubiese pasado con el pez. Desobedecer a Dios, no estar en el lugar donde Dios nos pone, acarrea consecuencia. Ahí vemos la consecuencia de Jonás, que abandona o intenta abandonar la presencia de Dios en el lugar donde él se reunía con Dios. Tal vez un pequeño altar donde él oraba, donde él invocaba el nombre de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Sale corriendo. Cuando viene a la presencia de Dios, no está ahí Jonás. Ya Dios sabe que Jonás, gloria sea el Señor, se ha ido. Una vez que Jonás está en el barco, comienzan a azotar los vientos en el mar. Dios tiene control de los vientos, y esos vientos comenzaron a azotar la embarcación. Era algo anormal, no acostumbrado. Aquellos marineros, hombres expertos ya en estos viajes, hombres conocedores de los tiempos, sabían que no era tiempo de tormenta, y entonces estaban sorprendidos porque esta tormenta vino de repente, no avisó. Glorias al Señor. Las olas comenzaron a golpear la embarcación. Al primer instante de recibir la tormenta, pensaron que eso iba a pasar rápido, de inmediato, pero a medida que fue pasando el tiempo, se dieron cuenta que se iba arreciando más la tormenta, el mar se iba embraveciendo más, y entonces tomaron en serio la situación. Tan en serio que buscaron todas las cargas que tenía el barco y comenzaron a tirarla por la borda, a botar toda la carga para tratar de salvar el barco. Una vez que botaron toda la carga, seguía la tormenta, el mar se seguía embraveciendo más y más, y entonces estos hombres, a pesar de ser inconversos, a pesar de tener diferentes dioses, de adorar diferentes deidades, comenzaron a pensar que ya no era una cosa natural, sino algo sobrenatural lo que estaba pasando. Pero este sobrenatural que estaba pasando, ellos entendieron que uno de los marineros le había desobedecido a su Dios, o había hecho algo malo en contra de su Dios, y su Dios se ha enojado, y ahora todos están pagando la consecuencia de un Dios enojado, de uno de ellos que ellos no saben de cuál de ellos era. Por lo tanto, toman la decisión de reunirse, y dice la Escritura, y cada uno invocó el nombre de su Dios. No sabemos cuántos marineros. Imagínese usted
en una cantidad de marinos y cada uno teniendo un Dios diferente, clamando a su Dios para que lo librara, pero encontraron que los dioses de ellos no tenían poder contra la tormenta que se había desatado. Ahora, ¿qué hacer? ¿A quién buscar? Cuando todos han clamado a su Dios y los dioses de ellos no responden, el capitán pregunta: ¿hay alguien más en el barco? Y le dicen: hay un pasajero un poquito extraño que en vez de estar en la cubierta está en la bodega y está durmiendo. Se ha despreocupado de todo. A él no le importa lo que está pasando aquí arriba. Él no está con nosotros y sería bueno saber quién es. Por lo que el capitán decide descender. Y desciende el capitán y encuentra a Jonás allá durmiendo, plácidamente, tranquilamente. ¿Por qué dormía Jonás? Jonás tenía la seguridad de que no iba a ocurrir nada porque él estaba ahí. Y él era un profeta de la presencia de Dios. Cuando digo esto, quiero recordar que los hombres de la presencia de Dios pueden estar en medio de las tormentas más grandes y nadie lo mueve porque ellos están confiados en que no va a ocurrir nada, porque ellos representan el poder del Creador. Representan el poder del que ha hecho todas las cosas. Representan la presencia de Dios donde ellos están. Aunque Jonás sabía huyendo, pero era a propósito de Dios que Jonás huyera. Le voy a explicar en breve por qué. Bendito sea el Señor. Cuando el capitán mira a este hombre durmiendo plácidamente, le dice: ¿qué tiene, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, porque los dioses nuestros no han podido hacer nada en medio de la tormenta. Han fracasado nuestros dioses. Fíjense cómo va obrando Dios. Dios hace que los dioses de estos marineros fracasen delante de ellos. No tenían poder para responder esos dioses. No tenían poder para hacer nada esos dioses. Por lo tanto, descartaron la creencia en esos dioses. Y ahora están buscando a alguien, gloria sea al Señor, que tenga un Dios que sí oye, que sí responde. Y es por eso que el capitán se ve movido, gloria sea al Señor, a despertar a este hombre y le dice: clama a tu Dios. Quizá el Dios tuyo tiene más poder que el de nuestro. Quizá el Dios tuyo tiene más compasión que los dioses nuestros. Y nosotros no pereceremos, gloria sea al Señor. Ven y sube y clama. El capitán toma a Jonás y le sube a la cubierta del barco. Y cuando le sube a la cubierta del barco, allí, gloria sea al Señor, comienza la investigación de quién era este hombre. Lo primero que hacen es, como aquí en nuestro país, no sé en otro país cómo dicen, lanzar una moneda para ver por causa de quién habían venido esta tormenta. En mi país le dicen cuál era el fucú del grupo, por causa de quién vino la tormenta. Comenzaron a tirar la suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Todos habían clamado a sus dioses menos Jonás. Ahí entonces viene el capitán y lo enfrenta. Bueno, ya no tiene escapatoria. Tú eres el hombre. Ahora nosotros queremos saber de ti. Dice: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblos eres? A lo que Jonás les responde: yo soy hebreo. Oiga la palabra, hebreo. El ser conocido como hebreo para el tiempo de Jonás era ser conocido como un pueblo que creían en un solo Dios, que no creían en varios dioses, que no tenían deidades, que creían en un Dios. Y era muy famoso en toda la tierra ya el Dios de los hebreos. Desde que el pueblo de Israel entró en Canaán,
era conocida la historia del pueblo de Israel. A él decir que era hebreo, se estaba identificando, glorias al Señor, con el pueblo de Dios. Jonás no negó su nacionalidad. Jonás no negó su creencia. Jonás no negó su oficio. Cuando dice soy hebreo y dice y temo a Jehová, está hablando, glorias al Señor, sencillamente no de ser parte del pueblo de Dios, sino que en él estaba el temor a Dios. ¿Sabe usted lo que es temerle a Dios? Una persona que teme a Dios, aunque no tenga ningún don, aunque no tenga ningún ministerio, si le teme a Dios, es suficiente para ser bendecido en cualquier lugar donde esté. Soy hebreo y le temo a Dios. Dice, el Dios de los cielos y que hizo el mar en la tierra. Jonás declara estas palabras. Entonces entró terror en aquellos marineros y en aquel capitán. Aquí tenemos a alguien que le sirve al Dios que ha creado los cielos y hizo el mar y la tierra. Entonces el Dios tuyo es el que está haciendo que el mar se mueva. Entonces aquellos hombres, dice la escritura en el verso 10, temieron sobremanera, porque se dijeron, glorias al Señor, ¿por qué nos ha hecho esto? ¿Por qué nos ha traído esta consecuencia? ¿Por qué si tú estabas huyendo de tu Dios, viniste a ocultarte en el barco? Tú eres el culpable de todo lo que está pasando, de la pérdida de la carga y del hecho de que también nos exponga a nosotros a perder nuestras vidas. Glorias al Señor, porque tú estás huyendo de la presencia de tu Dios. Huir de la presencia de Dios, glorias al Señor, acarrea consecuencias muchas veces funestas. Y cuando estos hombres escucharon a este profeta hablar, este hombre que se pone de pie dice, soy hebreo, temo a Dios, el creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo que en ellos hay. Entonces ellos le dicen, ¿y ahora qué haremos contigo para calmar a tu Dios? ¿Qué haremos? Ya Jonás sabía lo que había que hacer. Por eso yo digo que Jonás conocía el plan de Dios. Jonás le dijo, láncenme al mar, láncenme al mar. Si el problema es el mar, si la tormenta está en el mar, yo que ministro presencia, lánceme al mar y la tormenta se va a acabar. Ahora, yo quiero tomar esta parte para decir lo que ocurre cuando un hombre de la presencia de Dios llega a un lugar donde hay tormenta, llega a un lugar donde hay dificultades. Las cosas van a cambiar porque se van a mover muchas cosas desde el cielo, porque hay alguien que está representando a Dios, que está representando al Creador, como lo dijo él. Glorias al Señor, le temo a Dios, Creador del cielo y de la tierra. Al decir esto, glorias al Señor, la solución es que me lancen al mar y el mar se va a aquietar. Pero ahí está el problema. Ahora los marinos tienen miedo de Jonás y tienen miedo del Dios de Jonás. La palabra de Dios nos enseña, gloria sea al Señor, que aquellos hombres trabajaron, volvieron a trabajar, tratando de hacer volver a la tierra la nave, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Miren lo que logró Jonás en este barco. Entonces clamaron a Jehová los marineros y le dijeron a Jehová, ya están hablando con Jehová, no con Jonás. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Estos hombres reconocieron que Jehová había hecho como ha querido. Después de esta oración a Jehová que hicieron estos marineros, que se olvidaron de sus dioses para orar al Dios de Jonás, lo lanzaron al mar. Allí estaba el gran pez esperándolo. Se han formado muchas discusiones, hablando, glorias al Señor, algunos que es una ballena. La Biblia no habla de ballena, sino de un gran pez. Pero cuando ese gran pez se tragó a Jonás, se convirtió en ballena, porque iba llena. Gloria al Señor. Ahora,
Jonás dejó de ser un problema para los marineros, el capitán y la barca, porque el mar se calmó, pero ahora se convirtió en un problema para el pez, para el gran pez, porque ese pez tenía que pasear a Jonás, tenía que subir de cuando en cuando para que respirara oxígeno, no podía comer nada, tenía que estar en ayuno, no podía comer nada para que Jonás se preservara con vida en su vientre. Jonás estaba allí en el vientre del gran pez, su segunda prisión. Comenzó a invocar el nombre de Dios, a clamar, pidió perdón y se arrepintió. ¿Y por qué le dije hace un momento que era plan de Dios que esto ocurriera y que Jonás cayera en la boca del gran pez? Por la creencia que había en Nínive. Imagínense los ninivitas, eminentes pescadores, como dice la escritura, gloria sea el nombre del Señor, vivían de la pesca. Estos hombres adoraban un dios llamado Dagón, que tenía la mitad pez y la mitad hombre. Y según la profecía que ellos tenían, ellos decían que en un tiempo remoto vendría Dagón, saldría del mar montado en un gran pez y comenzaría a caminar por la ciudad trayendo un mensaje. Era la creencia de los ninivitas. Entonces Dios aprovecha la ignorancia de los ninivitas para llevar su mensajero. Sí, su mensajero. Gloria al Señor. Imagínese usted los pescadores lavando las redes a la orilla del mar, y llega este gran pez a la orilla que Dios le ordena que vomite a Jonás. Hay mucha gente que Dios va a tener que vomitarla del pez donde están para que salgan a llevar la palabra. Este gran pez, gloria sea al Señor, llegó a la orilla de Nínive, vomitó a Jonás. Los pescadores que estaban allí vieron a este hombre salir de la boca de este gran pez, quitándose las algas marinas que el pez había comido, gloria sea el nombre del Señor. Y cuando sale Jonás y mira a los hombres que lo están viendo allí espantados, aquellos hombres pensaron: llegó Dagón, llegó el Dios del mar, y se asombraron con él. La forma de vestidura de este hombre y salir de un gran pez. Y Jonás enojado, oiga el mensaje de Jonás cortito. Jonás no quería que nadie se arrepintiera, Jonás quería que Dios castigara a Nínive. Jonás le dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y comenzó a caminar por la ciudad y a pregonar: de aquí a 40 días Nínive será destruido. La gente lo veía, gritaban los pescadores que vieron a Jonás salir: es Dagón, lo trajo un gran pez, nosotros lo vimos. Es el mensaje que estábamos esperando hace años. Nuestro Dios quiere que nos arrepintamos. Y comenzaron a escuchar el mensaje de este hombre. Y cuando llegó el mensaje al oído del rey, el rey puso en ayuno la bestia, puso en ayuno los pueblos. Durmieron en silicio, se arrepintieron toda una ciudad se arrepintió por el mensaje de este hombre. Es probable que usted, como Jonás, tenga un mensaje de la presencia de Dios para una cantidad de vida. Es probable que esas vidas estén gimiendo porque quieren ser salvas, pero Dios tendrá que hacer algo con usted para llevarlo hasta donde están esas vidas que usted va a salvar con la palabra de Dios. Dios quiere traer salvación, pero nosotros somos los mensajeros de su palabra, los pregoneros de su palabra. Así que despierte del barco donde está durmiendo y súbase en el pez que sea. Lo importante es que lo lleve a donde Dios quiere que usted vaya, en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, en este día. Te damos gloria, honra, honor y poder por todos los siglos. Quiero presentar a las personas que nos están mirando. Si está enfermo, tóquese la parte de su cuerpo donde está la enfermedad. Si tiene muchos problemas en su organismo, tóquese en una parte que Dios sabe todos los problemas que hay en su cuerpo y lo va a tocar. Padre, mira a las personas que están sufriendo ahora de diversos males y enfermedades. Intercedo por ellos delante de tu presencia y te pido que envíe la palabra de poder y lo toque y lo sane, Padre, y lo libere en el nombre de Jesús de Nazaret, para gloria de tu nombre. Bendice a tu pueblo
en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente y será hasta la próxima. Le queremos agradecer haber sintonizado este programa para escuchar la palabra. Iglesia Atrios de Dios, martes 7 p.m, discipulado general. Jueves 7 p.m, culto de avivamiento. Sábado 7 p.m, culto de jóvenes. Domingo 9 a.m, culto de sanidad y milagros. Domingo 6 p.m, culto de sanidad y milagros. Iglesia Atrios de Dios. Estamos ubicados en la calle Quisqueya, número 50, detrás del cuartel de la policía. Bonao, Monseñor Noel, Ciudad de Dios.